Bueno, vamos a entrar de lleno a este análisis previsional. Hoy nos toca armar el rompecabezas del sistema de pensiones en el Perú. Y sí, es un tema súper fragmentado y la verdad bastante complejo. Pero tranquilos, vamos a dejar de lado esa jerga legal pesada para entender de forma mucho más clara y conversacional cómo funciona realmente la seguridad social en el país. A ver, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué va a pasar cuando dejemos de trabajar? Es una inquietud humana absolutamente universal, porque, seamos honestos, entender cómo se va a financiar nuestro futuro no debería requerir un doctorado en finanzas ni en derecho. Eventualmente, todos buscaremos descansar después de décadas de trabajo. La duda central es exactamente de dónde van a salir los recursos para garantizar una vida digna durante la vejez. Para armar todo este panorama, nuestra ruta será la siguiente. Pasaremos por el rompecabezas previsional peruano. Luego veremos los tres regímenes principales, cómo diablos se financian, los requisitos y beneficios, y cerraremos con el gran debate, sostenibilidad frente a protección. Empecemos con la primera parte, el rompecabezas previsional peruano. Para empezar, hay que tener clarísimo que en el Perú no existe un solo sistema de pensiones. Es más bien una mezcla de regímenes de distintas épocas. Y esto ilustra perfectamente la tensión de todo nuestro análisis. Ese constante acto de malabarismo entre la solidaridad social y la fría realidad financiera. Por un lado, tenemos la solidaridad intergeneracional, donde los trabajadores jóvenes pagan las pensiones de los jubilados actuales con una garantía del Estado. Y por otro, la capitalización individual, donde cada persona guarda dinero en su propia bóveda metafórica, asumiendo absolutamente todos los riesgos del mercado. Pasemos al punto 2. Vamos a revisar los tres regímenes principales que sostienen todo este sistema. La historia previsional peruana es fascinante, pero compleja. Empezamos por allá en 1850 con la Ley de Goces, básicamente para recompensar a militares y funcionarios. De ahí, damos un salto enorme al muy debatido sistema estatal de 1974, luego al sistema privado en el 92, inspirado fuertemente en el modelo chileno, y llegamos hasta la reforma militar policial del año 2012. Cada uno de estos hitos nació como respuesta a una crisis puntual o a una necesidad inminente de modernización. Ahora, detengámonos un segundo en la famosa cédula viva, porque el concepto es increíble. Fue un mecanismo concebido bajo una perspectiva de protección extrema. Digamos que si el salario del trabajador activo aumentaba, la pensión del jubilado que había tenido ese mismo puesto subía exactamente en la misma proporción. Era una maravilla para quien lo recibía, claro, pero a la larga resultó totalmente insostenible. Se tuvo que cerrar porque generó una deuda fiscal gigantesca e impredecible para el Estado. En un contraste brutal, el sistema privado de pensiones transfiere todo ese riesgo financiero directo al trabajador. Fue creado en los 90 justamente para aliviarle la tremenda carga financiera al Estado. En este modelo, la pensión final no depende para nada de una garantía gubernamental. Depende estrictamente de los ahorros personales en las cuentas individuales de capitalización y, por supuesto, de cómo se comporta el mercado financiero global. El tercer pilar es el régimen militar policial del 2012. Este busca un equilibrio. Reconoce los riesgos excepcionales, literalmente de vida o muerte, que implica servir en las Fuerzas Armadas y policiales, otorgando beneficios bastante solidarios. Pero, y aquí está el detalle clave, para proteger la caja fiscal del país, prohíbe de forma totalmente expresa esa antigua regla de nivelación de la cédula viva que acabamos de comentar. Bueno, vamos a la sección 3. ¿Cómo se financia todo esto? Porque al final alguien tiene que pagar la cuenta. Todas estas reglas suenan muy bien en la teoría, pero la mecánica financiera es la que manda. Al hacer una comparación imparcial de los datos, vemos que el sistema estatal depende muchísimo del tesoro público, lo que significa un costo altísimo. El sistema privado, en cambio, se sostiene únicamente del sueldo del afiliado, súper sostenible para el gobierno, pero el riesgo cae enteramente en la persona. Y el régimen militar policial utiliza un modelo de financiamiento mixto. Para graficarlo mejor, en el sistema privado la matemática es directa. Exactamente un 10% del sueldo asegurable va de frente a una cuenta personal. Las entidades privadas agarran ese dinero y lo invierten bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Sumándole comisiones y seguros, ese 10% mensual constante es literalmente el motor principal que impulsa el fondo de jubilación. Por otro lado, con una reciente actualización legal que se proyecta al 2026, el sistema militar policial exige una contribución combinada bastante fuerte, un 25%. Esta contribución se divide así:
Un 15% sale del bolsillo del personal activo y el 10% restante lo aporta el Estado peruano. Es una estructura mixta, pensada justamente para garantizar que el fondo pueda cumplir sus compromisos a largo plazo sin colapsar. Pasamos a la sección 4, requisitos y beneficios, es decir, cuáles son las calificaciones reales para poder jubilarse. A ver, cuando llega el tan ansiado momento de cobrar, los contrastes saltan a la vista. Veamos bien. Los sistemas públicos y militares le dan un peso enorme a los años de servicio. Trabajar de 20 a 30 años podía asegurar hasta el 100% del último sueldo en el régimen estatal. Una verdadera locura. Pero el sistema privado funciona diferente. Principalmente se fija en si ya se cumplieron los 65 años de edad y cuánto capital se logró juntar en la cuenta, ignorando por completo cualquier número mágico de años trabajados. En cuanto a los beneficios de sobrevivencia, la verdad es que son bastante similares en los tres regímenes. El objetivo primordial es proteger económicamente a las viudas, a las uniones de hecho, a los huérfanos y a los padres dependientes. Como es lógico, el régimen militar y policial ofrece una protección económica mucho mayor si lamentablemente el fallecimiento ocurre en el cumplimiento del deber, reflejando el inmenso riesgo de su labor. Y llegamos a la sección 5, el gran debate, sostenibilidad versus protección. Este es el acto de equilibrio definitivo de todo nuestro análisis. Pesar una protección social generosa contra las durísimas realidades financieras. Como resulta evidente al comparar ambos modelos, ninguno de los enfoques es perfecto. Los regímenes estatales secan la caja del gobierno para proteger ferozmente a un sector, lo que genera deuda a nivel nacional. Mientras que los regímenes privados cuidan mucho las finanzas del Estado, pero lamentablemente suelen dejar a los trabajadores informales o independientes con fondos que simplemente no alcanzan para vivir con dignidad. Hay una cita que sintetiza maravillosamente la crítica central de este tema. El modelo sigue dependiendo de la lógica del seguro social tradicional. ¿Y qué significa todo esto? Pues que el acceso a una pensión en el Perú sigue dependiendo casi en un 100% de tener un empleo formal. En la práctica, funciona como un seguro financiero que se va comprando con años de trabajo en planilla, más que disfrutar de un derecho verdaderamente universal inherente a cada ciudadano. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta bastante provocadora para terminar. En un país donde un altísimo porcentaje de la economía se mueve en la informalidad, ¿cómo se puede cerrar esta inmensa brecha entre regímenes tan fragmentados para proteger a absolutamente todos los ciudadanos en su vejez? Sin duda, es un desafío monumental que nos exige muchísima creatividad y visión a futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis.